Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice aplique el análisis nodal al circuito de la figura para encontrar la potencia entregada o absorbida, que digamos si es entregada o absorbida por la fuente de 0,4 amperios. Y para el punto B nos dice que repitamos, o sea que hagamos lo mismo, pero con la fuente, con la corriente de la fuente en dirección contraria. Entonces hagamos el punto A. Entonces fíjense que este circuito de acá tiene estos nodos. Tiene aquí este nodo, tiene este nodo de acá y tiene estos dos nodos de acá. Pero tomemos uno como referencia. Siempre tomamos como referencia uno que está debajo de una fuente de voltaje, o sea, en el lado negativo, que está en una fuente de voltaje. Entonces, si tomamos este como la referencia, el voltaje de referencia, que es donde hay 0 voltios, entonces aquí, en este nodo, que lo vamos a representar aquí como este nodo representa todo ese grande, es igual a 12 voltios. Y los otros dos nodos nos quedarían acá. Vamos a representarlo aquí por esta circunferencia que hice. El nodo, bueno, llamémoslo nodo BA, y al de abajo llamémoslo el nodo BB. Este es el nodo BB. Perfecto. Fíjense que entre los dos nodos hay una fuente de voltaje. Cuando hay una fuente de voltaje entre dos nodos, se tiene que realizar lo que se conoce como un supernodo. Entonces vamos a realizar la ecuación para el supernodo. Supernodo, entonces lo vamos a llamar supernodo BA, BB, porque estamos relacionando los voltajes en esos dos nodos. Entonces hagamos una ecuación que nos relacione a los dos voltajes, al voltaje BA y al voltaje BB, con la fuente de voltaje. Entonces nos quedaría, fíjense que en el lado positivo de la fuente está el nodo BA. Entonces lo que tenemos que hacer es BA menos BB es igual a 2 voltios. Listo, y ahora hagamos una ecuación de todo el supernodo. Este supernodo. Este es todo el supernodo. Uy. Este es todo el supernodo. Ese sería todo nuestro supernodo. Entonces hagamos una ecuación para ese supernodo. Entonces comencemos por las corrientes que salen de BA. Salen o entran. Fíjense que esta corriente de acá, nosotros siempre suponemos en el análisis nodal que las corrientes salen, pero como esta entra, entonces se la vamos a poner negativa. Entonces comencemos con la corriente que sale de la resistencia de 30, que es BA menos 12 voltios, que es el voltaje ahí en esa resistencia, sobre 30. Esa sería la corriente que sale por ahí. Fíjense que como la de 0,4 está entrando, entonces la ponemos negativa, menos 0,4 amperios. Listo, entonces ya tenemos lo que pasa en, esa, en ese nodo. Ahora integremos lo del nodo de B. Nos quedaría de la siguiente manera. La corriente que sale por la resistencia de 10 sería BB menos 0, que es BB sobre 10 ohmios. Y ya, ahí no hay más corrientes por ese lado. Y esto tiene que ser pues igual a 0. Perfecto, entonces de aquí esta primera ecuación podemos aquí despejar alguna variable, entonces podemos despejar cualquiera. Despejemos a BA, no hay problema. BA es igual a BB más 2. Y ahora este BA reemplacémoslo, o sea, este BA que es esto, reemplacémoslo acá. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como, pongámosle acá este color. Entonces BA, y bueno, vamos a reemplazar a BA, entonces sería BB. BB más 2, BB más 2, menos 12, sobre 30, menos 0,4, más BB sobre 10. Listo, de aquí es simplemente despejar a BB. Entonces, BB nos quedaría igual a, hasta aquí estoy factorizando a BB más un décimo. Y pasemos las constantes al otro lado. Las constantes al otro lado nos quedarían de la siguiente manera. 2 menos 12 es menos 10 treintavos. O sea, un tercio. Menos un tercio sale de ahí, entonces pasa al otro lado como un tercio. Listo, más 0,4. Listo, resolviendo esto ahora en una calculadora. Entonces da que BB es igual a 5.5 voltios. Acá. BB es igual a 5.5 voltios.
5.5 voltios, es decir, el voltaje aquí en este nodo 5.5 voltios, y entonces VA me tendría que dar acá por esta ecuación, VA me da igual a 5.5 más 2, que es igual a 7.5 voltios. Es decir, el voltaje acá es 7.5 voltios. Lo que queremos es encontrar la potencia en la, pongámosle aquí otro color, la potencia aquí en la fuente. Entonces, si por ejemplo suponemos los signos para el voltaje acá en la fuente, de esa manera, los podemos suponer en cualquier sentido, entonces ese voltaje sería igual. Fíjense que en el nodo negativo está este voltaje de 12 voltios, y en el nodo positivo, en el lado positivo del voltaje está pues el nodo de 7.5 voltios, aquí es en voltios. Entonces nos quedaría 7.5, que es el que está en el lado positivo, menos 12 voltios, y esto me da igual a menos 7.5 menos 7.5 menos 12, 7.5 menos 12, que es 4.5, menos 4.5, menos 4.5 voltios, sería el voltaje acá. La corriente que circula por ahí, pues es la corriente de la fuente, 0,4 amperios. Entonces la potencia que nos dicen que es igual al voltaje por la corriente, voltaje por la corriente sería la potencia ahí en esa fuente de 0,4, entonces sería igual al voltaje. ¿Y con qué signo lo ponemos por la convención de la potencia? Pues lo ponemos negativo, porque fíjense que la corriente está entrando por el lado negativo, entonces lo ponemos negativo. Y ese voltaje encontramos que es menos 4.5 voltios. Por la corriente que circula por ahí, que es 0,4 amperios, y esto nos da por 0.4, y eso nos da 1.8 positivo, 1.8 vatios. Fíjense que el signo es positivo de la potencia, es decir, esa fuente de corriente está absorbiendo potencia. Cuando nos da positivo quiere decir que está absorbiendo potencia. Si nos diera negativa la potencia, quiere decir que está entregando potencia. Listo, entonces ahora realicemos el punto B, que nos dice que cambiemos la dirección de la corriente de la fuente. Entonces ahí ya le cambié la dirección a la fuente de corriente, entonces vamos a realizar el ejercicio con la fuente de corriente así, tomando igual los nodos como los habíamos tomado aquí, como referencia, 0 voltios, es decir, en este nodo de acá, que esa circunferencia representa todo ese nodo, aquí el voltaje sería de 12 voltios. Entonces tenemos que encontrar el voltaje pues acá, que habíamos llamado VA, y acá, que habíamos llamado VB. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, haciendo el supernodo, entonces hacemos las ecuaciones que nos relacionen, que es la misma ecuación, VA menos VB igual a 2 voltios, y las otras ecuaciones pues tienen que ser las mismas, pero perdón, acá que use aquí esto, aquí es BB. Listo, entonces comencemos con la parte de BA. La corriente, que es BA menos 12, que es lo mismo que teníamos ahorita, que es la corriente que circula por acá, sobre 30. Fíjense que ahorita, como la corriente estaba entrando, pues la pusimos negativa. Ahora como está saliendo y estamos suponiendo que las corrientes están saliendo, entonces la ponemos positiva. Nos quedaría 0,4. Esto es lo que cambia aquí en esta ecuación. Es lo único que nos cambia. Sí, sería lo único que nos cambia. Lo otro nos queda tal cual lo teníamos. Entonces, más BB sobre 10. Esto tiene que ser igual a 0. Lo único que nos cambió fue ese 0,4. Listo, entonces aquí despejando a BB. Bueno, teníamos que acá. Entonces, BB o BA. BA habíamos puesto. Habíamos despejado BA. BA es igual a BB más 2. Listo, entonces esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera.
Bueno, subamos acá a ver cómo nos había quedado. BB, porque es lo mismo, en este lado de acá. Un 30 más un décimo. Y lo único que nos cambia, un tercio. Porque nos había quedado un tercio ahí. Ok, es que aquí me faltó un 2. Aquí me faltó un más 2. Perfecto. Entonces un tercio y lo único que cambia es que este pasa al otro lado con el signo negativo, 0,4. Entonces haciendo esa operación me da que un tercio menos 0,4 y eso dividido un 30 más un décimo. Y eso me da igual a menos un medio. El voltaje BB, bueno, esto tiene que ser, entonces el voltaje BB me tiene que dar igual a menos un medio de voltio, es decir, igual a 0,5 voltios, menos 0,5 voltios. Por lo tanto, BA me tiene que dar igual a 2, acá a 2 menos 0,5, que es igual a 1,5. Entonces BA, por esa ecuación del supernodo, en la que está en amarillo, nos daría igual a 1,5 voltios. Listo, entonces ya tenemos los voltajes en, pues en cada uno de los nodos. Entonces aquí nos quedaría de esta forma. BA es igual a 1,5 voltios y BB me da que es igual a menos 0,5 voltios. Como queremos encontrar es la potencia en la fuente, entonces la potencia en la fuente nos quedaría de la siguiente manera. Si suponemos los signos de esta manera, como lo supusimos allá arriba, negativo y positivo, supongámoslo igual para hacer la comparación. Si lo suponemos iguales, nos quedarían de la siguiente manera, negativo y positivo. Listo, entonces fíjense que la corriente en este caso está entrando por el positivo. También encontramos el voltaje acá, que fíjense que en el lado positivo del nodo está 1,5 voltios, entonces sería 1,5 voltios menos lo que está en el lado negativo, que es 12 voltios. Este voltaje nos daría igual a 10,5. Menos 10,5 voltios. Listo, y la corriente que circula por ahí sabemos que es 0,4 amperios. Entonces la potencia, ¿cómo nos quedaría? La potencia en esa fuente nos quedaría igual al voltaje, que es menos 10,5 voltios, 5 voltios. Fíjense que lo ponemos positivo porque la corriente está entrando por el lado positivo, entonces ponemos ahí el voltaje positivo y eso lo multiplicamos por la corriente, 0,4 amperios. Esto nos da entonces 0,4 por 10,5. Eso nos da 4,2, menos 4,2, negativo, por este negativo que está aquí adentro, menos 4,2 vatios. Entonces, como nos da negativa la potencia, quiere decir que esta fuente de corriente está entregando potencia. Fíjense que cuando allá arriba nos había dado el signo, nos había dado positivo, entonces la potencia estaba absorbiendo, la fuente de corriente estaba absorbiendo potencia. Aquí como nos da negativo, quiere decir que está entregando potencia. Y ese sería pues todo el ejercicio.